Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro ministerio, con la tarea que Dios nos ha encomendado, seguir los pasos del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el último capítulo, vemos cuando Jesús comisiona a sus discípulos para ir por todo el mundo a llevar la palabra de Dios. Dice que la palabra iba a ser predicada primero en esa región, luego se iría a Samaria y hasta lo último del mundo. Y que Jesús estaría con nosotros. El martes estuvimos hablando sobre las funciones del Espíritu Santo. Y una de ellas era guiarnos a toda verdad. A veces el Espíritu nos guía a lugares, a situaciones que nos parecen inverosímiles, que nos parece imposible de poder llegar y ejecutar lo que nos pide. Una de esas cosas le sucedió al profeta Ezequiel. Allí en el capítulo 37, versículos 1 a 14, leemos: La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: Profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: Esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Se ha predicado en muchas partes, en cárceles, en campañas evangelísticas al aire libre, en iglesias,
en televisión, en radio, pero estoy convencido que jamás se ha predicado en un cementerio a los muertos, en un lugar lleno de huesos secos. Y esa fue la experiencia que el profeta Ezequiel tuvo. En este pasaje que acabamos de compartir, Ezequiel 37, versículos 1 a 14, se nos relata cómo el Señor le pidió al profeta que profetice en un valle lleno de huesos secos en gran manera. Y me imagino que tuvo que ser una experiencia inolvidable para el profeta, después que esos huesos recobraron vida. Esos huesos, dice el pasaje, representan al pueblo de Israel, pero también podemos hacerlo extensivo a aquellas personas que se encuentran también secas, vacías, sin vida interior. Viven por el mero hecho de vivir. Aún encontramos dentro del pueblo de Dios hombres y mujeres, aún jóvenes, que parecen que viven, pero no la vida en abundancia. Parece que están desanimados, desahuciados, secos, jóvenes viejos. Y vemos aquí la importancia de la obediencia a lo que Dios nos manda, aunque parezca que es imposible lo que nos está pidiendo. Vemos aquí que el profeta no cuestiona la orden del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, los cristianos, cuestionamos los deseos que Dios pone en nuestros corazones? Y nos perdemos de esta manera muchísimas posibilidades de ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso aprendemos de este pasaje que no debemos dejar nunca que la incredulidad, la incertidumbre, nos impida obedecer a Dios para poder ver sus maravillas, su propia gloria. En segundo lugar, observo en este pasaje que el poder de la palabra de Dios no tiene límites. Cuando Ezequiel se pone a profetizar, empiezan a producirse cambios espectaculares. Aquellos huesos secos, muertos, que no tenían vida, que no servían para nada, empiezan a juntarse. Los tendones, la carne, la piel, empiezan a cubrir aquellos centenares y miles de esqueletos. Y luego el aliento de vida hace que esos huesos revivan. Y dice el pasaje que eran como un ejército muy numeroso. Hablamos, como les decía el martes pasado, sobre las funciones del Espíritu Santo, lo importante, lo trascendente que es para la vida de todo cristiano, vivir lleno del Espíritu Santo cada día. Y en tercer lugar encuentro en este pasaje que cuando el Espíritu, el aliento de vida, entró en esos huesos que ya tenían tendones, que ya tenían carne, que ya tenían piel, pero que no tenían vida, que estaban como muertos en vida, como muchos se encuentran hoy en este tiempo, se hizo el milagro y vivieron. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en el aposento alto, aquel pequeño grupo temeroso que estaban orando durante 10 días, se convirtió luego en un ejército imposible de frenar. Cuando fueron investidos del poder de lo alto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los capacitó sobrenaturalmente para poder llevar a cabo la gran comisión que días antes Cristo les había encomendado. De la misma manera el Espíritu Santo hoy puede hacer que tengas vida, hacer que esos huesos secos, esa vida sin propósito, hoy recobre vida. El Espíritu Santo vivifica, el Espíritu Santo tiene poder
Solo hace falta que pongas tu fe en acción y ores para que eso ocurra. Y en cuarto lugar vemos cómo la restauración nacional y espiritual de Israel en parte ya se cumplió. Israel ha sido nuevamente restaurado como nación en el año 1948. Es un hecho que nadie puede negar, un auténtico milagro. Los pactos de Dios con los patriarcas se cumplen a pesar de toda circunstancia adversa. Pero estamos a punto de ver todavía la segunda parte, que sería la restauración espiritual de Israel. Que al igual que aquellos huesos secos, el Espíritu de Dios volverá a levantar para que el mundo vea que Dios es fiel y que nada hay imposible para Él. Mi hermano, mi hermana, si estás en medio de ese valle de huesos secos, si estás vivo pero como si estuvieras muerto, como dicen algunos, muertos en vida, clama ahora para que el Espíritu Santo te vivifique, te dé fuerza, te dé poder, te dé autoridad para rechazar todo espíritu de angustia, de depresión y comenzar a vivir la vida en abundancia que Jesucristo vino a traernos. Por eso yo te animo y te desafío en este día para que oremos por nuestras vidas, para que sean vivificadas, y por nuestra nación, para que también sea avivada y restaurada por el poder de Dios. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con todos nosotros y con cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo, esas 8 funciones que estuvimos estudiando el martes, las recibamos en nuestra vida y podamos vivir plenos y cumpliendo el designio que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que también vos y yo prediquemos el Evangelio de Salvación. Y si es necesario también, ¿por qué no? Aquellos que parecen que están muertos en vida, para que también el Espíritu Santo les dé aliento de vida y vuelvan a una vida activa y con propósito. Espero que sea así en tu vida y espero que también seas un agente que lleve esta palabra a los que hoy viven sin esperanza y sin propósito. Dios te bendiga y espero verte este fin de semana en el templo. Salcedo 4030. Viernes 19 horas, reunión de jóvenes. Sábados, 19 horas, discipulados. Y domingo, 10 horas, escuela bíblica y 11 horas, culto de alabanza, adoración y predicación de la palabra. Dios te bendiga y te espero. Te espero en este fin de semana. Salcedo 4030. Nos vemos.